Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al posible reemplazante del Piti Martínez. Como ya sabemos, el jugador de River ha sufrido una dura lesión y por eso mismo hay que tener un reemplazante a la altura de las circunstancias para afrontar las competencias que disputará el millonario en este 2024. Vamos a comenzar repasando un poco qué es lo que pretendía De Michelis para Martínez en este año, porque la realidad es que el Piti no iba a ser un jugador más. De hecho, podría considerarse refuerzo en este mercado de pases, teniendo en cuenta que vino un poco a las apuradas, y seguramente esto a lo mejor también provocó, obviamente de manera indirecta, su nueva grave lesión. Y después de hablar con todo lo referido al Piti Martínez, íbamos a meternos en dos jugadores que sí podrían llegar a ocupar el lugar del Piti de cara por lo menos al comienzo del semestre. Después hay que ver cómo se van desarrollando los rendimientos de los jugadores de River, porque hoy parecería que el plantel dirigido por Martín de Michelis está quedando corto, pero siempre todo depende del nivel que mantengan los propios jugadores, porque si el plantel es largo y los jugadores no rinden, igual parece un plantel corto, y si el plantel es corto y los jugadores rinden, al final de cuentas va a parecer un plantel largo. Por eso mismo el Piti ocuparía un lugar muy preponderante, pero ahora hay que buscar algún sustituto. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco lo que sucedió con el Piti Martínez y qué es lo que hubiera pasado con él si no se hubiera lesionado, porque la realidad es que por los dichos del propio jugador y por lo que pensaba Martín de Michelis, la realidad es que el más grande se va a perder, por lo menos en el primer semestre, de un futbolista verdaderamente fundamental. El Piti llegó a River otra vez, su segundo ciclo en el club, en agosto del año pasado, después de haber roto su contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita. Después nos enteramos que River tuvo que pagarle un pequeño resarcimiento al equipo del Medio Oriente, pero el mismo fue de tan solo $400.000, no le significó ningún gasto excesivo, y el Piti terminó firmando contrato hasta el 31 de diciembre de este 2024, por lo que, en caso de querer que continúe, habrá que negociar una renovación de vínculo en el transcurso de los próximos meses, inclusive cuando el futbolista todavía se encuentre lesionado. Todo el mundo sabía que en el segundo semestre del 2023 el Piti no iba a ser un jugador preponderante porque tenía que atravesar las últimas semanas de recuperación de una extensa lesión, y a su vez ni De Michelis ni su cuerpo técnico lo iban a tener tan en cuenta como para jugar de titular. Es más, no fue desde el arranque en ninguno de los partidos en el final de la zona A de la Copa Liga Profesional, y obviamente mucho menos después en los mano a mano. El Piti en este mes de enero del 2024 sí planeaba realizar una pretemporada y sí se lo iba a poder contabilizar en este año como un refuerzo de verdadera jerarquía, porque si bien es cierto que seguro ya no tenga la explosión que tenía cuando llegó a River por allá en enero del 2015 proveniente de Huracán, la realidad es que no deja de ser un futbolista que seguramente no necesita un periodo de adaptación tan extenso, y a su vez también todos sabemos la jerarquía que tiene el Piti Martínez cuando la pelota llega a sus pies. Hace poco más de una semana River jugó un amistoso frente a un combinado de jugadores de la MLS en Estados Unidos y lamentablemente al Piti se le trabó la rodilla, y cuando todos pensaban que era tan solo un esguince, digo tan solo porque en comparación con la rotura de ligamentos que después se terminó de confirmar, un esguince de rodilla era algo mínimo. En un principio era entre 30 y 45 días afuera de las canchas, es decir, iba a volver a principios de marzo y todavía iba a tener un mes de margen para prepararse para comenzar la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, y ahora con esta rotura de ligamentos estará entre 6 y 8 meses afuera de las canchas y recién podría regresar al campo de juego tal como lo hizo el año pasado, a mediados de septiembre o a principios de octubre. La verdad es que es una pésima noticia para el mundo River, pero no es la primera vez que un jugador se rompe los ligamentos estando en el plantel del más grande. No es algo nuevo, y siempre tanto el cuerpo técnico, en distintas ocasiones, no este puntualmente, porque la realidad es que este cuerpo técnico, salvo por la lesión dura de Craneviter cuando llegó, no tuvo después tantas lesiones importantes,
pero sí la dirigencia y la Secretaría Técnica comandada por Enzo Francescoli han tenido que reemplazar jugadores por estas lesiones graves, por lo que es el momento de meterse de lleno en un mercado de pases en el cual el Millonario no se ha movido prácticamente nada y es la hora de reforzar el equipo como se debe. Está claro que no hay una gran cantidad de nombres sobre la mesa, pero en definitiva en este momento lo que hay que traer es un futbolista que pueda ocupar por lo menos la función que el Piti Martínez iba a llevar a cabo en este 2024, un mediocampista ofensivo que junte a los volantes con los delanteros para poder generar ocasiones de gol. Y el primer nombre que aparece sobre la mesa es el de Hernán López Muñoz. En primera instancia, por lo que acabo de decir recién, porque es un jugador que juega exactamente en la misma posición en la cual se desempeña el Piti Martínez. Es un mediocampista ofensivo con buen traslado de pelota, con buen 1 a 1 contra los defensores rivales y también obviamente por el hecho de haber tenido un buen 2023. River no puede incorporar a cualquier futbolista, necesita un jugador por lo menos que esté pasando por un buen momento, si no es ese nombre de excesiva jerarquía. El caso de López Muñoz igual es un tanto particular, ya de por sí River lo vendió bastante mal a finales del año pasado, poniéndole una opción de compra verdaderamente muy baja, estuvo a préstamo durante todo el 2023 en Godoy Cruz y el elenco de Mendoza tan solo tuvo que abonar $1 millón por el 50% del pase para adquirir en definitiva ese porcentaje de la ficha del jugador y a su vez quedarse con los derechos federativos. A principios del mes de enero se había mencionado la chance de que River podría volver a ir en búsqueda del jugador. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? El presidente del Tomba salió a hablar y dijo que no había una opción de recompra estipulada en el contrato. Esto no significa que el Millonario no pueda ir en búsqueda de López Muñoz para contratarlo. Lo que sí significa es que no hay preestablecido un monto como para que River pueda poner ese dinero y que el jugador en definitiva se convierta en refuerzo de manera automática. Esto a veces el más grande lo hace con algunos futbolistas que se van a préstamo, pero no lo hizo con López Muñoz, mostrando un nuevo error a la hora de negociar jugadores. Sin embargo, lo que sí puede hacer River en definitiva es hacerle una oferta a Godoy Cruz para incorporar ese 50% que le vendió previamente en $1 millón. Está claro que en cuanto a lo económico River va a perder dinero porque el Tomba no le va a vender ese 50% en $1 millón. Seguramente pedirá alrededor de 3 millones de la moneda estadounidense y eso significará una derrota económica de la dirigencia. Sin embargo, me parece que en este momento, luego de que el Piti se haya lesionado de manera grave, no nos podemos poner a pensar en cuánto dinero de diferencia le podría quedar a River en contra a la hora de incorporar un jugador, porque la realidad es que hoy hay que poner por encima lo deportivo y todo parecería indicar que López Muñoz es de los pocos jugadores en el fútbol sudamericano que parecería estarán a la altura de suplantar lo que podría llegar a ser el Piti Martínez. Eso es un punto también a tener en cuenta. River no tiene que traer un jugador para suplantar a un futbolista titular. Es más, el Piti casi con seguridad iba a arrancar en el banco de suplentes y posteriormente con el correr del tiempo iba a ir ganando minutos de a poco y si lograba medianamente hacer lo que hizo en su primera etapa en el club, seguramente iba a terminar como titular. Pero por lo pronto River lo que necesita es un jugador que pueda ocupar el lugar de Martínez y tener exactamente las mismas características. López Muñoz ha manifestado en más de una oportunidad su deseo de jugar en River, hizo todas las divisiones inferiores en el club y le gustaría volver a tener una chance después de una primera etapa donde prácticamente no jugó porque sinceramente tuvo una lesión muy prolongada, pero ya hace 2 años que está bien físicamente y tiene las aptitudes claras como para ponerse la casaca del más grande. No sabemos efectivamente si River va a comenzar negociaciones. En el Millonario están muy empecinados con que traer un refuerzo alcanza para completar el plantel, pero esta lesión del Piti Martínez hará por lo menos que la dirigencia evalúe el hecho de traer al menos una incorporación más. Pero en caso de no traer un refuerzo, me parece que hay un nombre en las divisiones inferiores del club que puede llegar a ser el apuntado como el gran futbolista a tener en cuenta en este 2024. Ya de por sí, en el mundo River, sobre todo por el lado de los hinchas, las expectativas con el Diablito Echeverri han bajado muchísimo, ya que su venta al Manchester City está acordada. Si bien el jugador va a jugar durante todo el 2024 con la casaca del más grande, la realidad es que el simpatizante del Millonario, no digo que lo vaya a insultar cuando salga al terreno de juego, pero no va a tener la misma empatía que tenía hace tan solo un mes atrás. Y el jugador que juega en la misma posición que el Diablito Echeverri y que el Piti Martínez y que sí
está generando muchísimo entusiasmo en el hincha de cara al futuro es Franco Mastantuono, uno de los 4 jugadores, junto con Agustín Ruberto, Facundo Colidio y Nicolás Fonseca, que tienen cláusula de rescisión de 30 millones de euros y que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. Si bien es un futbolista que ni siquiera ha debutado en reserva, por lo que por lo pronto no deberíamos tenerlo en cuenta como para hacer el reemplazo del Piti Martínez, lo que dije antes también es clave. Como mencioné, el Millonario no necesita un jugador que reemplace a un futbolista titular porque el Piti no lo era, y de hecho la pretemporada esta iba a ser clave para saber si Martínez podía ser un jugador de arranque o no, o a lo mejor iba a terminar siendo un futbolista que ingresando en los segundos tiempos podía llegar a sacar ventaja. Y por eso mismo Mastantuono, por lo menos por los primeros meses, podría llegar a ocupar ese lugar del Piti Martínez, porque no va a tener la opresión de tener que jugar de titular los partidos, y en definitiva ingresando del segundo tiempo puede sacar ventaja porque es un futbolista verdaderamente fantástico. Inclusive muchos formadores y directores técnicos de las divisiones menores de River lo consideran mejor que Echeverri por el hecho de que es un jugador con muchísimo más gol. En el primer semestre del 2023, jugando para la séptima división cuando tan solo tenía 15 años, convirtió 17 goles en 14 partidos, y recordemos, es mediocampista ofensivo, no es centrodelantero ni tampoco un jugador que se desempeñe como segunda punta. Por eso mismo me parece que si River decide no ir en búsqueda de un refuerzo, yo igual traería una incorporación, pero Mastantuono podría ocupar ese lugar del Piti por lo menos por estos primeros 6 meses. Después, si claro está, no funciona el futbolista, ahí sí podríamos tener que traer una incorporación ya de verdadera jerarquía para afrontar la segunda mitad del año. Lo que hay que tener en cuenta es que en caso de venir López Muñoz, seguramente sea un futbolista que pueda pelear por la titularidad de manera más inmediata. Y si bien es cierto que Mastantuono también tiene condiciones, lo más seguro es que siempre sea suplente, por lo menos en los partidos oficiales, porque la realidad es que River necesita ahí jugadores de experiencia, por lo menos en el arranque de un semestre que va a ser complicado por la gran cantidad de jugadores que se fueron y por la limpieza que se decidió hacer en el plantel, la cual era totalmente necesaria, pero en definitiva los hinchas, y me incluyo, no esperábamos 0 refuerzos, que es el número que hay por ahora en el momento en el cual estoy haciendo este video, sino que esperábamos 3 o 4 incorporaciones de nivel para pelear por la Copa Libertadores. Veremos en definitiva qué es lo que sucede. Todavía no ha terminado el mercado de pases, pero si vamos a apostar a los pibes, Mastantuono es claramente un jugador que dentro de unos años, y a lo mejor tenga que apurar esto de unos años y convertirse en unos meses, va a ser seguramente un futbolista determinante en la primera categoría de River. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claramente la lesión del Piti Martínez cae en un momento muy pero muy malo, porque era un jugador del cual muchos teníamos las esperanzas, no de que quizás sea el jugador emblemático para ganar la 5ª Copa Libertadores en la historia de River, pero en una pretemporada la cual iba a ser muy importante para el futbolista en cuestión, porque el Piti necesitaba ponerse a punto con una preparación verdaderamente exigente, justo se lesiona, y no es una lesión más, es una dolencia muy pero muy grave, entre 6 y 8 meses afuera, y eso claramente ha provocado un bajón anímico muy importante en el mundo River. Pero esperemos que con el correr del tiempo esto pueda solucionarse, ya sea trayendo un refuerzo del exterior, como es el caso de Hernán López Muñoz, un jugador que ha dado muestras de que puede vestir la camiseta de River teniendo en cuenta lo que se vio de él en Godoy Cruz durante 2023, o en definitiva apostar a las divisiones inferiores con un Franco Mastantuono que tiene unas virtudes bárbaras y que juega en la misma posición que el Piti Martínez, y que además ya está haciendo su primera pretemporada con el plantel de primera división. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.